Hola, hola, mis queridísimos amantes del salseo y las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las series turcas, y es que vamos a adentrarnos en el laberinto amoroso, o mejor dicho, desamoroso, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que juntos hacían suspirar a tantos, y que ahora, bueno, ahora son historia, o al menos una historia que vamos a desglosar con mucho cuidado. Ya saben cómo va esto, la fama, los sets de grabación, los rumores, los romances de ensueño que a veces se convierten en pesadillas de la vida real. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo una de las parejas más queridas de la pantalla se separó, y peor aún, de cómo después de la tormenta, Demet encontró el amor. ¿Pero fue felicidad? ¿O hay algo más debajo de la alfombra? Así que si son tan curiosos como yo, les invito a que se acomoden, traigan su café o su té, y se preparen para un recorrido por los entresijos de esta historia que tiene más giros que una telenovela. Antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y dejen un buen like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Para entender el lío en el que nos vamos a meter, hay que volver un poco atrás, al momento en que Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más explosivas de la televisión gracias a la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para los que la vimos doblada al español. Su química en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que rápidamente trascendió los límites del set y la ficción se mezcló con la realidad. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Claro que sí. Todos queríamos creer en ese cuento de hadas donde los protagonistas se enamoraban de verdad. Y ellos, hay que admitirlo, ayudaron a alimentar esa ilusión. Fotos juntos, miradas cómplices, gestos que hablaban por sí solos. Era obvio que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo de trabajo. Los rumores no se hicieron esperar y aunque nunca lo confirmaron públicamente con un sí, estamos juntos y somos felices, la realidad es que la gente asumió que estaban viviendo un romance de ensueño, un verdadero cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, y en el caso de Demet y Can, la burbuja de amor que parecía indestructible, explotó de forma estrepitosa. De un día para otro las muestras de cariño desaparecieron, las fotos juntos dejaron de publicarse y las apariciones públicas se hicieron más escasas. Los fans, que vivían pendientes de cada movimiento de la pareja, no podían creer lo que veían sus ojos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado el amor que tanto nos habían hecho creer? Las teorías, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos decían que la presión de la fama y la exposición mediática habían hecho mella en la relación, que el ritmo de vida de las estrellas de televisión era incompatible con una relación normal y que al final, el amor no había sido suficiente. Otros culpaban a las personalidades fuertes y explosivas de ambos, que según los chismosos de Internet, chocaban constantemente, generando conflictos y malentendidos. Y otros, los más conspiranoicos, hablaban de infidelidades, de terceros en discordia, de secretos oscuros que habían dinamitado la relación por completo. La verdad es que nunca hubo una explicación clara y concisa de lo que realmente sucedió entre ellos, y la pareja optó por el silencio, dejando que los rumores y las especulaciones se encargaran de llenar el vacío. Pero lo que sí quedó claro es que el amor, o lo que fuera que hubieran tenido, se había terminado. Y lo peor de todo, la separación no fue precisamente en buenos términos. Se decía que las cosas acabaron muy mal, con reproches, acusaciones y mucha tensión. Una verdadera telenovela de la vida real. Y ahí es cuando comienza el segundo capítulo de esta historia, el capítulo en el que Demet, después de la tormenta, supuestamente encuentra la calma. Un tiempo después de su ruptura con Can, Demet comienza a salir con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. A diferencia del romance con Can, esta relación pareció más discreta al principio, pero poco a poco fue ganando notoriedad, sobre todo cuando comenzaron a aparecer las primeras fotos juntos en redes sociales, en eventos públicos y en viajes románticos. Los fans, aunque con un dejo de nostalgia por la relación con Can, se mostraron contentos por la felicidad de Demet. Parecía que por fin, había encontrado el amor verdadero, ese amor que la hiciera sonreír de nuevo, sin drama, sin polémicas, sin el peso de la fama y la exposición mediática. Y así fue. La relación entre Demet y Oğuzhan avanzó a pasos agigantados.
Declaraciones de amor en redes sociales, mensajes tiernos, regalos románticos, y para sorpresa de muchos, una pedida de mano. Sí, señoras y señores, Demet se comprometió con Oğuzhan y un poco tiempo después, se casaron en una ceremonia de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación del país. Las fotos de la boda eran preciosas, Demet lucía radiante, feliz y enamorada. Parecía que después de tanto drama, la actriz había encontrado su príncipe azul y que su historia de amor tendría, por fin, un final feliz. Pero, ¿es realmente así? ¿Todo es color de rosa en la vida de Demet? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada y se adentra en terrenos pantanosos. Porque aunque las apariencias puedan decir lo contrario, parece que la felicidad de Demet no es tan plena y completa como muchos pensaban. Empecemos por un detalle crucial: los rumores y las especulaciones no han cesado. A pesar de que Demet y Oğuzhan se han mostrado unidos y felices en público, algunas voces han comenzado a decir que su relación no es tan idílica como parece. Hay quienes hablan de diferencias irreconciliables, de discusiones constantes, de estilos de vida incompatibles, y hasta de terceros en discordia. Algunos medios turcos, siempre al acecho de un buen chisme, han publicado noticias que apuntan a una crisis matrimonial, y aunque la pareja ha negado categóricamente estos rumores, la duda ya está sembrada. Y no es solo eso. También ha habido comentarios sobre la actitud de Demet después de su boda. Algunos dicen que se ha vuelto más distante, más reservada, menos espontánea. Que ya no es la misma chica alegre y divertida que conocimos en Pájaro Soñador, sino una mujer más seria, más apagada, casi como si llevara una máscara. Algunos fans incluso se han preguntado si Demet se casó por amor o por otra cosa, si fue una decisión impulsada por la presión social, por la necesidad de sentar cabeza, por el deseo de complacer a su familia, o si de verdad estaba convencida de que Oğuzhan era el hombre de su vida. Son preguntas difíciles de responder, claro, y solo ella sabe la verdad. Pero lo que sí es cierto es que hay algo en su mirada, en su lenguaje corporal, que hace pensar que la felicidad que muestra no es del todo genuina. Además, es imposible no comparar su relación con Oğuzhan con la que tuvo con Can. Si bien la relación con Can fue más mediática y escandalosa, también se veía más apasionada, más intensa, más real. No digo que con Oğuzhan no haya amor, pero parece un amor más tranquilo, más sereno, menos arrebatador. Tal vez ese es el tipo de amor que Demet buscaba después de la tormenta con Can, pero también es posible que añore, en silencio, la pasión y la intensidad que vivió con su antiguo compañero de serie. Es una comparación que inevitablemente muchos fans hacen, y que seguramente ella también hace en sus momentos de soledad. Es imposible olvidar el pasado, y sobre todo cuando el pasado te dejó una huella tan profunda. Y aquí es donde nos adentramos en un terreno más especulativo, pero que no podemos ignorar. Hay quienes dicen que Demet nunca superó del todo su ruptura con Can. Que a pesar de haber encontrado un nuevo amor, aún hay algo en su interior que la conecta con él, que la ata a ese recuerdo, a esa historia que tanto la marcó. Se dice que aún le guarda cariño, pero también resentimiento, y que esa mezcla de sentimientos es lo que le impide ser completamente feliz en su nueva relación. Tal vez sea una teoría muy rebuscada, pero hay algo en la forma en que Demet habla de su pasado que hace pensar que Can sigue siendo una figura importante en su vida, aunque ahora sea solo un fantasma del pasado. No hay que olvidar que las heridas emocionales tardan en sanar y a veces se quedan cicatrices que nos acompañan toda la vida. Por supuesto, no debemos olvidar que todo lo que estamos hablando son especulaciones, rumores y teorías basadas en lo que vemos y en lo que leemos en los medios de comunicación. La realidad de la relación de Demet y Oğuzhan solo la conocen ellos y nadie más. Y aunque es interesante analizar su vida desde fuera, debemos tener cuidado de no caer en juicios injustos o en conclusiones apresuradas. Al fin y al cabo todos somos humanos con nuestros propios problemas, nuestras propias luchas y nuestras propias maneras de lidiar con el amor y el desamor. Así que en lugar de juzgar a Demet, tal vez deberíamos tratar de entenderla y respetar sus decisiones, incluso si no las compartimos. Lo que sí es innegable es que la historia de Demet y Can, y luego la de Demet y Oğuzhan, es una prueba de que la vida real no es una telenovela. Que los cuentos de hadas no existen y que las relaciones amorosas son complejas, llenas de altibajos, de sorpresas y de desilusiones. Que el amor no lo cura todo y que a veces, la felicidad se nos escapa de las manos cuando menos lo esperamos. Es una lección que todos aprendemos tarde o temprano, y que Demet ha tenido que aprender a la fuerza a través de su propia experiencia.
Y aunque su historia no tenga el final feliz que muchos esperaban, es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, el desamor y la búsqueda de la felicidad en un mundo que a veces es tan complicado como una telenovela turca. Bueno, mis amores, llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta historia de amores y desamores. Resumiendo, vimos cómo Demet y Can, una de las parejas más queridas de la televisión turca, vivieron un romance de ensueño que terminó de forma abrupta y dolorosa. Luego vimos cómo Demet encontró el amor de nuevo en Oğuzhan, con quien se casó en una ceremonia de ensueño. Pero también analizamos las dudas y las especulaciones que rodean su nueva relación, y cómo a pesar de la supuesta felicidad, hay algo en su mirada que sugiere que no todo es color de rosa. Y finalmente reflexionamos sobre cómo la vida real es diferente a las telenovelas y cómo el amor, a veces, no es suficiente para ser feliz. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este recorrido por la vida amorosa de Demet Özdemir. Recuerden que este es un espacio para compartir, opinar y debatir con respeto, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este chismecito? ¿Creen que Demet es realmente feliz con su nueva pareja? ¿O piensan que aún guarda algo por Can? ¿Creen que las comparaciones son justas? Los leo a todos con mucho interés. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con otro tema igual de interesante y jugoso. Besos y abrazos enormes. Hasta la próxima.